Bueno, llegó el momento de hablar sobre la comunicación oral, es decir, sobre la presentación, y en base a este tema, lo que vamos a ver el día de hoy es que van a tener que preparar sus propios videos. Esos videos luego los voy a mirar y les voy a dar alguna retroalimentación, por supuesto. Presentaciones. En todo momento va a haber una situación retórica. Ya sabemos lo que es una situación retórica. Eso se presenta todo el tiempo en la oficina. Hablar frente a los gerentes, hablar frente a nuestro equipo, hablar frente a los colegas, es decir, en todas partes. Si es una presentación importante, vamos a recordar 5 reglas para una presentación eficaz. En primer lugar, una estrategia para la audiencia. Debemos conocer a la audiencia. En base a la audiencia vamos a desarrollar no solo las ideas centrales, sino además nuestra forma de comunicar, el lenguaje que vamos a utilizar. Fíjense cómo funciona esto en la publicidad, por ejemplo. ¿Cuál es la audiencia en un programa, por ejemplo, de médico en casa? ¿Cuál es la audiencia para, por ejemplo, un programa especializado de informes económicos? Son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, la estructura de la presentación, el lenguaje que se utiliza, los temas que se abordan son también muy distintos. Si, yendo ya concretamente al tema de la publicidad, vemos un comercial para detergentes, pues las protagonistas seguramente son amas de casa que quieren tener la ropa limpia, pero además cuidar a la familia, además trabajar, además desarrollar una serie de cosas. Bueno, no es lo mismo que la audiencia para un comercial de cervezas, por ejemplo, o de productos electrónicos. Todo esto tiene que ver en la comunicación, porque la audiencia es lo más importante. Siempre tengo que hablar en base a la audiencia a la cual voy a dirigirme. Y usted tiene que preguntar, ¿quiénes me van a escuchar? ¿Son ingenieros, son abogados, son arquitectos, son personas de marketing, son del equipo de ventas, son del equipo de compras? En general, tengo que estar preparado para sus propios intereses, expectativas y objetivos. Cada audiencia tiene los suyos particulares, ¿ok? Y en función a la audiencia y a lo que usted desea presentar, vamos a construir una estructura clara, lo que antes hemos llamado un guión. Todo debe estar en el guión. Cómo comienzo, cómo desarrollo la idea y cómo cierro. Es por eso que los artistas de conciertos muy grandes y conocidos, cuando se hacen esperar, ¿es porque tienen alguna descoordinación en ese momento? No, está en el guión. Si salen y comienzan con un tema de su país, o se ponen la bandera de su país en la tarima, en el concierto, cuando usted está saltando con él o con la banda, con la música que están tocando, también está en el guión. Cuando dicen nos vamos, se retiran y luego regresan porque usted aplaudió mucho, no es porque usted aplaudió mucho, sino porque está en el guión. El guión es muy importante. Entonces tenemos la audiencia, tenemos el guión. Apoyar sus puntos fuertes con evidencias, esto también lo hemos mencionado antes, se refiere a citar fuentes, utilizar fuentes, Banco Mundial, estudios de cámaras de comercio, estudios económicos, en general estudios de mercado, todo aquello que pueda ser relevante para su presentación, pero además de fuentes confiables. Los contenidos hay que combinarlos con un estilo de la presentación, y aquí hablamos de estilo con la entonación de la voz, con desplazarse, con tener contacto visual, con hacer movimiento corporal, es decir, comunicarse con la audiencia. Y la quinta regla es responder, o sea, atender las preguntas, las interrogantes, con fuentes confiables también. Siempre debemos responder con fuentes confiables, porque eso nos va a dar reputación, nos va a dar credibilidad. ¿De acuerdo? 5 reglas entonces para una presentación eficaz. Cuando presentamos el tema, debemos tener en cuenta el propósito de nuestra presentación. Y podemos partir por el tema, el propósito general y el propósito específico. Por ejemplo, usted podría comenzar en su guión con una pregunta, ¿no? ¿Usted sabe lo que es el calentamiento global? Bueno, en el auditorio todos dirán, sí, claro, yo sé. Bueno, ¿qué es el calentamiento global? Es un tema que perjudica al medio ambiente, la generación de contaminantes, CO2, etc. Muy bien. Y usted sabe que en América Latina hay muchos países que van a estar muy afectados por el calentamiento global. Bueno, ciudades como Lima, que somos un desierto y que dependemos del hielo de los glaciares. Si no hay glaciares, si no hay deshielo, no habrá agua.
Entonces sí, somos muy afectados por este tema. Entonces usted pasó de calentamiento global a cómo nos va a afectar. Y finalmente el propósito específico podría ser, ¿de qué manera podemos mitigar el impacto? Apagando el aire acondicionado, usando bicicleta, cambiar el auto a un híbrido eléctrico, subiendo escaleras en lugar de ascensor. Bueno, hay muchas formas, reciclando. Entonces usted fue del tema calentamiento global, su propósito general es cómo nos afecta y el propósito específico es cómo hacer para mitigar este impacto, ¿no? En el caso de las empresas, huella de carbono, bonos de carbono, es decir, mitigar nuestra huella de carbono. Antes de la presentación, una forma de prepararnos es conocer a la audiencia, conocer a profundidad a la audiencia. Por supuesto también determinar el propósito de la presentación para esa audiencia. No es lo mismo que un médico hable en un programa del Médico TV a que un médico hable en un congreso de especialistas en cierta rama de la medicina. Hacer un bosquejo, nuestro guión, usar un lenguaje sencillo que comprenda a la audiencia. No podemos hablar de PIB, no podemos hablar de TIR, BAN, no podemos hablar de ratios, cuando nuestro público es un público en general, ¿de acuerdo? Y prepare notas, bosquejos, es decir, tenga de alguna manera ayudas para usted mismo. Y la única manera, con todo lo que hemos dicho antes, de ser un buen orador, de ser un buen expositor, es aplicando las 3P. ¿Conoce las 3P? Practicar, practicar y practicar. Cada vez que hay una oportunidad de hablar en la oficina, usted levante la mano. ¿Quién puede presentar? Bueno, tampoco siendo con tanta figuración, pero sí es muy importante practicar, siempre practicar. Es la única manera de ser buenos oradores. Prepare sus ayudas visuales y pruébelas, siempre. Si usted llega antes al auditorio, mejor, sobre todo si es un auditorio grande, con 800 o 1000 personas. Usted va a poder definir a partir de ahí su plan de movimientos, de hasta dónde puede desplazarse, cómo interactuar con el auditorio. Mejor si está vacío, para organizarse de esa manera. Verificar las copias, los soportes que vamos a entregar a las personas, o si todo es digital. Cerciorarse de los temas logísticos. Por ejemplo, si usted necesita proyectar un video, pues pida proyección, pida el video y pida también audio, porque hay que escucharlo. Si necesita un pasador de diapositivas, pues asegúrese de tenerlo, etc. Ahora, algo puede fallar. Dije, nada debería fallar antes. No, nada debería fallar, pero algo podría fallar. Usted llega y no hay parlantes, no hay audio. ¿Qué hacer entonces? Resolverlo en su guión. Nunca decir en el auditorio, bueno, yo traje un video, pero no se va a poder escuchar porque me ofrecieron el parlante. Teníamos un acuerdo del altavoz, pero hoy me han dicho que no se puede usar. Esas cosas no contribuyen al objetivo y al propósito de su presentación. La única persona que sabía que usted tenía el video es usted. Los demás no lo saben. Cuéntelo igual, pero sin decir, me falló esto, falló lo otro, no tienen este decodificador, etc. Tenemos un par de ejemplos de buenos discursos, vale la pena mirarlos. Durante la presentación, espere algo de nerviosismo. Es normal, espere estrés. Aquí van a ver varias imágenes de personas estresadas, es absolutamente normal. Use puntos de apoyo, por ejemplo, un pasador de diapositivas, que usted lo presiona muy fuerte, nadie se da cuenta, usted sonríe, muy buenas noches, es un placer estar aquí, está presionando esto muy fuerte. Una manera de liberar el estrés, desplácese, muévase. Hay expositores conocidos como los de una sola losepe, es decir, aquellos que no se mueven, están en un solo lugar y no se mueven de ahí. O el que se conoce como padre por primera vez, que está yendo de un lado a otro, yendo muy rápido. Se nota el nerviosismo. No, rompa ese hielo. Espere el nerviosismo, siempre lo va a haber. Siempre, cada vez que alguien presenta algo, va a existir eso. Lo controlamos, desplazándonos, moviéndonos, contacto visual con el auditorio y utilizar algunos puntos de apoyo. Utilice las 3D. Dígale lo que les va a decir, dígaselos, y al final dígales lo que les dijo. Es importante esto porque a pesar de que todo nuestro auditorio esté atento, el nivel de concentración no es igual en todas las personas y valdría la pena asegurarnos de que el mensaje llegue claro. Si usted se da cuenta cuando ve una película varias veces, a partir de la segunda o la tercera, va a encontrar detalles que antes no observó. Y eso que es una película, con sus actores favoritos, con escenas y con una serie de elementos de apoyo preparados en la producción y postproducción. Por lo tanto, las 3D es muy importante para que el mensaje quede claro. Hable con la audiencia, no hable con usted solo.
No mire al ecran, no mire al cielo, no mire al techo, mire a las personas a los ojos. Desplácese, sonría, que se le note natural, tampoco impostado, ¿no? Y hablar con seguridad y con claridad. Utilice la voz para resaltar las ideas clave. Comuníquese con la audiencia, lo dije antes. Si alguien está distraído, acérquese y baje la voz. Él va a notar inmediatamente que usted está tratando de comunicarse con él. O hágale una pregunta, no una pregunta para capturar el momento en el que se distrajo, sino una pregunta para hacerlo partícipe del tema. Se va a dar cuenta que si alguien está distraído, con una postura indiferente, al momento que usted se contacta con él o mira y le hace una pregunta, él reacciona y visualmente su cuerpo va a reaccionar. ¿Ok? Respete su bosquejo, su guión, tenga claras las ideas de cierre, interactúe con la audiencia, comuníquese con ella. A la hora de responder las preguntas, sea seguro, no esté a la defensiva, mucho menos a la ofensiva, ¿no? Comentarios como vuelvo a repetir, ya lo dije antes, se nota que usted estaba distraído. No, eso no suma a su presentación. Usted es fresco, relajado. Usted responde. Si hay una pregunta difícil que a veces va a ir directa a las piernas haciéndonos caer, es mejor que usted esté relajado. Mejor que usted, se toma su tiempo, tome agua, tome notas como si estuviera tomando nota de la pregunta. Es posible que lo haga, es posible que no, simplemente esté ordenando de qué manera responde, pero siempre si no sabe algo, dígalo. No ensaye una respuesta de algo que no conoce, porque el 99% de personas no contrasta lo que usted dijo, pero un 1% sí lo va a hacer. Y si esa persona que contrastó lo que usted dijo descubre que no hay una coherencia, pues perdemos lo más importante, nuestra credibilidad, nuestra ascendencia en las personas. ¿Ok? Manéjese siempre con cortesía.